Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este especial constituyente en agricultura, el programa donde buscamos dilucidar qué cosa ha pasado con la discusión constitucional, en qué está la convención, por supuesto, entendiendo que es una discusión tan importante que va a afectar a todo el país. Y para eso hoy día queremos conversar con Mauricio Campuzano, que es director ejecutivo de Vincular Lab y también está como asesor estratégico de los convencionales de la UDI. ¿Cómo estás, Mauricio? Y bienvenido a esta edición de el especial constituyente de agricultura. Muchas gracias, José Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Y aprovechando que tú eres un especialista en las comunicaciones, uno de las respuestas que ha surgido en torno a las críticas que han salido respecto a la convención y también a los resultados de la encuesta, es que algunos miembros de la convención han dicho, mira, esto se trata de un problema comunicacional y hay que hacer, de hecho están destinando recursos, una campaña comunicacional para transmitir las cosas que ha estado tramitando la Convención Constitucional. Y la primera pregunta que te quiero hacer es precisamente eso. ¿Es un problema comunicacional lo que está pasando hoy día en la Convención? Sin duda es un problema comunicacional, porque la ciudadanía, si uno se va a las encuestas, está leyendo o está percibiendo cosas muy distintas a lo que efectivamente podría estar emanando de la Convención. Y desde ese punto de vista es un problema de comunicaciones, porque cuando uno quiere comunicar algo y ese algo no se entiende, hay un problema o en el emisor o en el receptor. Y en este caso yo creo que el problema está en el emisor. Pero sobre todo es un problema político. Es decir, no hay estrategia de comunicación posible para poder comunicar efectivamente lo que está sucediendo realmente en la Convención Constitucional. Ahora, el problema es político, porque independientemente que hubiera esa estrategia de comunicar ciertos mensajes, de alinear a los 154 convencionales en virtud de un discurso que uno cuando asesora a empresas, por ejemplo, establece un relato y ese relato es seguido por los miembros de esa organización. Aquí eso no es posible, pero sobre todo es un problema político el que está. No hay estrategia de comunicación posible que arregle un problema político. Y el problema político es que hay convencionales de extrema izquierda, de centro izquierda, de centro derecha y de derecha que comunican cosas distintas, tienen obviamente distintos intereses, todos legítimos por lo demás, con una estrategia política que hay detrás, y eso es lo que termina desordenando a nivel comunicacional y es lo que las personas perciben. Ahora, yo he escuchado durante este tiempo, además en mi calidad de asesor del grupo de los convencionales de la UDI, es que hay ciertos convencionales, algunos de ellos que son periodistas, al igual que yo, que atribuyen a campañas de desprestigio, en fin, pero no se hacen cargo, o incluso, perdón, campañas de desprestigio o cuestionan la línea editorial de ciertos medios que prefieren titular o prefieren poner el foco sobre ciertas noticias. Y cuestionan la encuesta incluso. En vez de otras, claro. Exactamente. Entonces, claro, esos mismos convencionales, que además son periodistas, primero, entienden cómo funcionan los medios. Estuvieron algunos de ellos en medios, fueron directores de canales públicos, qué sé yo, y uno cuando estudia periodismo le enseñan, tal vez en la primera clase, cuáles son los elementos de la noticia. Y si uno se fija qué es lo que ha pasado en la convención, algunas de esas cosas que ha pasado en la convención tienen todos los elementos para ser noticiosos, para ser o primera portada o para ser titulares de primera página, en fin. Pero no solo eso, porque además esos mismos episodios no es que los medios tradicionales instalen ciertas percepciones, sino que esas percepciones, tengo la sensación que contribuyen mucho a instalarse las redes sociales. Y segundo, respecto, digamos, de estas campañas de difamación, qué sé yo, yo echo de menos una autocrítica de esos mismos convencionales que critican a los medios o critican a las supuestas campañas de desprestigio, no los veo criticando a sus pares cuando cometen chambonadas, cuando dicen locuras. Recuerda tú, por ejemplo,
la primera reacción que tuvo la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, cuando explotó el caso Rojas Bade. Trató de justificarlo. Lo que quedó instalado comunicacionalmente es que había una especie de justificación. Tanto es así que en la mesa hubo discrepancia. Y así con muchas otras cosas. Recientemente hemos visto este convencional que se está duchando y grita desde la ducha, mire, yo voto a favor o en contra, pero dio su opinión desde la ducha. Ha habido saumerios, ha habido guitarreos, ha habido gente que llega disfrazada al pleno de la convención. Entonces, todos esos elementos, evidentemente, uno no puede decir, mire, esto no es noticioso. Claro que lo es. Desafortunadamente, para algún grupo de los convencionales, eso evidentemente ha opacado los avances que ha habido, cómo funciona el pleno, qué sé yo, etc. Pero esto es un problema político que tiene sus derivaciones comunicacionales. Claro, o sea, podríamos decir que es un problema comunicacional, pero no es solo un problema comunicacional, sino que abarca más cuestiones de fondo. Y ahí precisamente, antes de entrar como en las materias propiamente tal de por qué está el desprestigio de la convención y también por qué se están dando estos resultados en la encuesta, una cuestión como de desafío. ¿Cómo lo hace una institución? Que tú mismo dijiste que hay personas que hablan por sí, ante sí y no le responden a nadie. ¿Cómo lo hace una institución para comunicar de mejor manera lo que hace cuando tiene precisamente esa dificultad que no controla a aquellos que deberían hacer esfuerzos por comunicar mejor o por transmitir el aporte o el objetivo que tenga esa institución? Porque es inevitable relacionarlo un poco también con la crisis de las instituciones en general, sobre todo con las instituciones democráticas que son electas, colegiadas, donde pasa también el mismo fenómeno, que hay diputados que bailan en el hemiciclo y eso evidentemente termina afectando comunicacionalmente independientemente de todo el trabajo que haya detrás, porque un árbol cayéndose hace mucho más ruido que 1000 árboles creciendo. Sí. En mi opinión, yo creo que las instituciones políticas, el desprestigio que tienen es porque es muy difícil, yo diría casi imposible, poder alinear a una institución política con un propósito, con un relato o con una estrategia de comunicaciones. Cuando uno habitualmente o asesora o trabaja en empresas, en cargos de comunicación estratégica dentro de las organizaciones, lo que uno hace es medianamente simple porque hace un diagnóstico, encuentra cuáles son los gaps o las deficiencias comunicacionales de cómo la gente me percibe o percibe a esa institución y luego diseña un plan, una estrategia y luego un plan de acción determinado en que asigna roles a los voceros, determina, no sé, el gerente general va a hacer cierto tipo de vocería, los gerentes departamentales van a hacer otro tipo de vocería. En los ministerios pasa lo mismo, por ejemplo, si nos vamos a nivel de las instituciones políticas, el presidente de la República habla en ciertas ocasiones y para lo otro está o los ministros sectoriales o la ministra vocera. Pero en el caso, por ejemplo, del Parlamento, donde tú tienes un presidente, una mesa directiva, o en el caso de la Convención Constitucional lo mismo, tú tienes un rol para ellos, pero más tienes, en el caso de la Convención, 154 ahora. Claro, son 154 en total, pero si le restamos la mesa, ¿okay? Son 140 y algo miembros de una institución que no necesariamente van a responder a una estrategia de comunicaciones que debiera determinar el director de comunicaciones, cuyo trabajo, dicho sea de paso, a mí no me gustaría estar en sus zapatos, justamente por esta dificultad, porque él no tiene esas palancas para ordenar el discurso de los 154 o los 140 y tanto convencionales. Entonces, al final, como se desordena y como los medios, las redes sociales también discriminan cuál es el contenido que le parece más atractivo, qué es lo que genera más link, qué es lo que genera más viralización, son las cosas más estrambóticas. No necesariamente son las cosas serias o fomes, son las cosas que es cierto que se salen de la caja. Entonces, como no puedes alinear esas vocerías
o las propuestas, o el director de comunicación de la convención, imagínate tú, no puede decirle al convencional, mire, no se bañe mientras esté en la sesión, o no grite, porque yo me imagino que él jamás se puso en una posición que iba a haber un convencional que iba a hacer eso, Claro. ¿cierto? O recuerda tú, hace un par de semanas se viralizó un invitado que estaba en evidente estado de ebriedad. Él no lo puede manejar, ¿no? Cuando uno hace matrices de riesgo y dice, ya, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Yo no creo que él se haya imaginado, mira, va a llegar un invitado curado o un convencional se va a bañar y va a gritar. No, es muy difícil imaginarlo. Entonces, comunicacionalmente, su labor más bien va a tener que establecer, una vez que esté escrita la propuesta de constitución, comunicar cómo se desarrolló el proceso y qué surgió de eso. Es decir, va a tener que hacer una campaña informativa, neutra desde el punto de vista que no puede incitar a votar o a favor o a apruebo, sino que simplemente va a decir, mire, en medio de circulación nacional o en redes sociales o en radio, qué sé yo, mire, la propuesta de constitución establece estos derechos, estos deberes, estas, qué sé yo, obligaciones, ciertas disposiciones. Va a ser netamente informativa para que la ciudadanía, cuando uno dice vote informada lo que significa. Obviamente todas las normas van a tener distintas miradas de la aproximación política, es decir, si a nivel comunicacional a mí me informan como ciudadano que el artículo X establece un sistema de salud público que se va a ser financiado con mis cotizaciones del 7%, bueno, alguien también me tendrá que explicar qué significa para la gente que está, por ejemplo, en ISAPRE, que va a tener que entregar su 7% a un sistema público de salud. ¿Va a significar eso que me voy a sumar a una lista de espera que ya de por sí está colapsada para poder esperar una atención? ¿Voy a tener que pagar un extra para poder seguir atendiéndome donde me atiendo? En fin. Entonces, ahí es donde también, comunicacionalmente, una cosa es informar, pero también va a tener que explicarse, no desde la convención, pero sí desde los actores que estamos alrededor de la convención, para que las personas entiendan que una norma tiene ciertos efectos, positivos o negativos. Claro, pero ahí desde lo que se ha visto al menos en las últimas campañas publicitarias de la convención, uno puede evitar pensar que esto tiene alguna opinión detrás. Es decir, la convención, más que formar o contribuir a un debate informado, va a promover directamente la postura del apruebo por lo que están haciendo. Y así están como haciéndolo, destacando normas, diciendo la convención avanza. Es decir, ¿qué es lo exigible también para este equipo comunicacional de la convención o para la función misma comunicacional de la propia convención? Ahora que las personas están pensando distinto, han mostrado una opinión distinta a lo que algunos sectores de la convención quieren promover y hoy día son mayoritarios como para tomar estas decisiones. Porque al final también la convención está administrando recursos públicos y el bien que se busca, a mi juicio, tiene que ser la información de la ciudadanía más allá que llevarlo a tomar una opinión. Claro, acá nuevamente se va a mezclar lo político con lo comunicacional. Porque, por ejemplo, hay ciertos atributos que son propios de la convención, que es democrática, ¿cierto? Que es plurinacional, que es paritaria. Esos son atributos propios de cómo surgió este proceso y cómo llegaron los 155 convencionales a sentarse. Si yo mañana en el diario veo un aviso a página completa que dice, mire, la convención es paritaria, es propio, no tiene ningún elemento político detrás. Ahora, cosa distinta es que además de eso, me diga, mire, en el artículo del sistema de pensiones, ¿cierto? Que va a ser público, qué sé yo, ponga coma y esto va a implicar el fin de las AFP y usted va a tener que destinar su 7%. Eso yo creo que no va a suceder porque no creo que sería muy desfachatado hacerlo, ¿cierto? Y existen los mecanismos para poder controlar eso.
Pero si sucediera, digamos, estaría totalmente fuera de los alcances, las facultades, en fin. Y por eso todos los sectores políticos, la Contraloría ya emitió un dictamen a propósito de, le ponen el marco al gobierno. Esto tiene que ser informativo sin que se preste a interpretaciones que estoy metiendo elementos políticos para incidir en cómo va a votar la ciudadanía. Y ahí una de las cosas que también se ha destacado, quizás también desde el gobierno, o que le cae ese poncho también al gobierno, es esta diferencia que se ha generado entre las expectativas versus la realidad. Y plantear como lo que existía antes como todo lo malo, y decir que se requerían puras cosas buenas y ellos iban a representar las cosas buenas, y después finalmente vemos que en las instituciones es muy parecido a lo que había, o incluso algunas prácticas que son peores de las de antes. Eso también provoca una especie de gap que genera mayor descontento, porque si uno no tiene expectativa alta, y esto no solamente en la comunicación, sino que en toda la vida, obviamente tiene una mejor experiencia si esta resulta mejor de lo que uno esperaba. Pero quizás la convención también, o los constituyentes, jugaron con las expectativas a tal nivel que hoy día vemos en lo concreto, en lo material, que eso no calza tanto con las expectativas, y finalmente esa diferencia también se transforma en recriminación, en descontento, incluso en frustración. O sea, yo creo que esas expectativas defraudadas se están reflejando en las encuestas semanalmente. El 80% de las personas que votaron en el plebiscito de entrada tenían una alta expectativa de que no solamente se iba a poner fin a una constitución con las características que tiene, ¿cierto? Escrita en el 80, no democrática, en fin, pero la ilusión de ese electorado era que, dado que esto iba a ser una constitución democrática, tuviera fuera la oportunidad para construir una constitución de futuro que representara a la mayoría de los chilenos. Yo creo que hoy día esa sensación, y producto de como la muestra la encuesta, se esfumó en el tiempo. Y se esfumó porque pasaron episodios desde el día 1. Es decir, recuerda tú, el 4 de julio del 2021, en la instalación, ¿qué fue lo que primó? La violencia fuera de las calles, la intolerancia dentro de la convención, al punto que hubo una convencional que le gritó, ¿cierto?, a la señora Valladares, los niños que estaban, digamos, los ritos republicanos de los cuales estamos acostumbrados a ver los chilenos, no se cumplió ninguno. Entonces, desde el día 1, esta convención partió mal. Después vino el aumento, recuerda tú, de las asignaciones, Rojas Báez, los convencionales disfrazados, otros guitarreando, en fin. Entonces, hoy día el proceso, claro, no cumple ninguna expectativa, porque aunque tú intentes leer un texto, lo que está a flor de piel son otras cosas. Habrá que preguntarse qué va a pasar y cómo el gobierno, los convencionales, todos, van a jugar sus piezas comunicacionales post 4 de julio, porque va a haber un gap entre el 4 de julio y el 4 de septiembre. Esos 3 meses va a haber campaña, digamos. Los convencionales se van a distribuir por todo Chile informando qué significa cada una de las normas, también desde luego incitando un voto a favor o de rechazo. Y en esos 3 meses probablemente el efecto de lo que estamos viendo hoy día se va a ir diluyendo y van a pasar a ser más importantes otras cosas. Por ejemplo, los derechos sociales. Alguien va a tener que explicar qué significa, pero también la ciudadanía es bastante inteligente para darse cuenta que, aunque la Constitución diga usted tiene derecho a algo, no significa que ese derecho al día siguiente lo voy a conseguir. El tema, por ejemplo, la vivienda digna. Claro. Hay 400.000 casas de déficit habitacional en Chile, que es histórico. Si se aprueba la Constitución, si se llegase a aprobar la Constitución, el 5 de septiembre no va a haber 400.000 casas, no van a salir de la nada, digamos. Entonces, esas expectativas
desde luego hay que controlarlas, porque sin duda que podría transformarse ese problema de expectativa en un problema incluso para el gobierno. ¿Mm? Porque ¿a quién tú le vas a ir a reclamar? ¿Quién se ha jugado por el apruebo? ¿Quién se ha jugado por esta Constitución? El gobierno. Claro. Si yo estimo que, dado que la Constitución establece un cierto derecho y yo lo quiero reclamar y no lo tengo, bueno, incluso se puede transformar en un boomerang para un gobierno que ya viene con tasas de aprobación bajas, etc. Y hay una cuestión que pasa con la expectativa, es que uno ve que se generaron expectativas en torno al proceso, es decir, al funcionamiento de la Convención Constitucional misma. Y eso ha llevado como frase de algunos constituyentes diciendo que esta es la única institución democrática en Chile, etcétera. O también estar dispuesto a votar a prueba porque este es el proceso adecuado y da lo mismo el resultado. Pero también la Convención durante su funcionamiento, y quizás antes también, ha fijado ciertas expectativas sobre los resultados. Es decir, no solamente sobre cómo vamos a formar la Constitución, sino que también qué cosas vamos a formar. Desde ese punto de vista, ¿cómo se relaciona la expectativa en torno al proceso y en torno al resultado? Porque ¿cuáles son las cosas que verdaderamente se pueden limitar? Porque si uno además se enamora del proceso, el resultado termina dando un poco lo mismo, quizás, ¿no? Va a ser complejo situar numéricamente, porcentualmente, si el proceso es exitoso o no. Claro. Es decir, yo he escuchado al presidente Boric decir que, y en democracia funciona así, el 50+1 te da el triunfo y por lo tanto no puedes decir, mire, esto es exitoso, ¿cierto? Ahora, para lo que envolvió este proceso, para la sociedad chilena, las expectativas que el 80% de las personas que votó a favor del plebiscito, en el plebiscito de entrada, tenía respecto del proceso y su resultado, es difícil situar qué es exitoso, más allá de los números. Claro. Porque legítimamente uno podía pensar que el éxito estaba en que tanto las personas que querían defender la Constitución del 80, por ejemplo, o mantener ciertas normativas de esa Constitución, versus las que lo querían cambiar, ¿dónde se encuentran? ¿Cierto? La expectativa era que los dos se encontraran en un texto que se reconocieran, ¿cierto? Como propio, etc. Y eso, hoy día yo creo que no va a pasar. Es difícil aventurar resultados, pero no va a pasar en que la mayoría de los chilenos, o la amplia mayoría, para que después no me rebatan, mire, la mayoría 50+1, claro, ¿cierto? Pero la amplia mayoría de los chilenos no se va a reconocer en esta Constitución. Lamentablemente, no solamente por lo que diga, por su contenido, sino que también por el proceso. Porque yo te aseguro que nadie esperaba un proceso como el que hemos tenido, porque ha sido desilusionante. Y ahí desde ese punto de vista, tú lo mencionaste como estos casos más noticiosos y que han estado en la cornisa del bochorno, incluso muy dentro del bochorno. ¿Qué tanto influyen en relación, por ejemplo, cuando lo comparamos con las normas? Porque algunas veces desde la élite política uno suele pensar, o la élite suele pensar que hay temas que no le importan a la ciudadanía, como el Senado o declaraciones como plurinacionalidad, como que cuestión que están preocupados los políticos y no tiene efectos concretos, pero las encuestas dicen que le importa. De hecho, una amplia mayoría rechaza la plurinacionalidad, a hartas personas les interesa lo que pasa con el Senado por la representatividad que tienen con la región. Entonces, en esa comparación entre cosas faranduleras, si es que podemos decirlo, o cosas noticiosas más escandalosas, pero pedestres, versus el fondo, de eso, ¿qué contribuye más a la desilusión con el proceso? Y también ¿dónde hay margen o dónde tienen margen las instituciones en general y la Convención en particular para adecuar su funcionamiento a que eso no se siga generando o reproduciendo? Sí. Mira, es paradójico lo que parece suceder con el Senado. El Senado, desde luego, es una de las instituciones políticas por excelencia.
todas las instituciones políticas, no solamente en Chile, sino que en el mundo, sufren de desprestigio, ¿cierto? La gente cree que ahí hay representantes que no te escuchan, que hay bolsones de corrupción, en fin. Pero lo que ha hecho la convención al proponer la eliminación del Senado es que las personas parecieran querer que el Senado exista, porque comprenden que tiene un rol, ¿cierto? Un rol del cuidado de la institucionalidad. Porque por lo demás, cuando los convencionales o los actores políticos argumentan de por qué el Senado debiera cambiarse, los argumentos que ocupan son falsos. Es decir, tiran números sobre la mesa, oye, mira, el Senado se demora tantos meses, y esos números han resultado ser falsos o mañosos, por decirlo menos. Pero la ciudadanía ha logrado entender que el Senado cumple un rol. Y no solamente eso, que el Senado tiene sobre 200 años de existencia. Los chilenos, tengo la sensación, somos en cierto sentido entre liberales y conservadores, pero nos gusta esto de, oye, si tiene 200 años de existencia, entonces claro, hagamos las modificaciones que requiera, pero no lo eliminemos. Y acá se plantea, por eso es que cuando uno ve las encuestas, es probable que las personas estén viendo efectivamente que hay una especie de refundación del país y no de un ajuste de las cosas que efectivamente venían funcionando mal y que era muy necesario que se ajustaran. Pero claro, se pasó de la línea. Lo mismo en lo plurinacional. Es evidente, yo creo, que hay un consenso en que el Estado de Chile tiene una deuda con los pueblos originarios, ¿cierto? Porque han sido discriminados, etc. Hay que, dentro de la promesa del proceso constituyente, decía, bueno, hay que hacernos cargo de esto. Pero se ha ido más allá de lo que las personas razonablemente querían. Porque hoy día tú ves la plurinacionalidad en, primero, escaños reservados en todas las instituciones políticas o de representación popular. Entonces, probablemente las personas digan, bueno, acá entonces se va a ver una diferencia en los sistemas de justicia. Se pregunta, si yo tengo un conflicto con una persona, un pueblo originario, ¿qué justicia me va a aplicar? En fin. Entonces, claro, yo creo que había necesidad, o la gente quería, que solucionáramos ese tema, pero hoy día que Chile pasa a llamarse un Estado plurinacional, qué sé yo, etcétera, y las organizaciones políticas consideren la presencia reservada en condiciones favorables, probablemente eso esté generando algún grado de disociación entre lo que la gente esperaba y lo que está resultando. Y ahí, ahora que queda poco tiempo de discusión de fondo en la Convención Constitucional, ¿qué es lo que viene? Porque algunos podrán decir que la suerte está echada por los resultados de la encuesta y otros ya están diciendo, oye, mira, si es que gana el rechazo, por ejemplo, podría venir un estallido social 2.0. Entonces, ¿cómo te parece que va a ser la dinámica de aquí en lo que viene entre lo que queda de fondo, la Convención de Armonización, la de normas transitorias y después el tiempo que hay entre el fin del funcionamiento de la Convención y el plebiscito? Sí. Primero, yo creo que el convencional Baza fueron muy desafortunadas esa cuña de advertencia, de casi amenaza, ¿cierto? O incitación a la violencia si es que no gana el apruebo. Ahora, ¿qué va a pasar después del 4 de julio? Es un escenario completamente abierto. Las encuestas se pueden revertir, uno puede generar estrategia, mover una palanca, qué sé yo, pero el tiempo es muy corto. Generalmente cuando una institución, un personaje público empieza a decaer en las encuestas, lo que uno ve cuando analiza estos fenómenos es que solo crece como bola de nieve. Hubo candidaturas presidenciales recientemente que venían bien, empezaron a caer y progresivamente, y uno ve después ve la curva y efectivamente fue una bola de nieve, ¿cierto?, en descenso, que lo único que hizo fue crecer. Podría pasar algo similar
en el proceso constituyente, y yo creo que el resultado, como toda elección en Chile, va a depender de la capacidad de movilización que tengan, por una parte, los partidos políticos, dos, las organizaciones civiles, porque esto, lamentablemente, yo creo que se va a transformar en un plebiscito no sobre la Constitución, sino que un plebiscito político. Y entonces va a haber elementos, vamos a tener que ver cómo está el gobierno en septiembre, vamos a ver cuánto de la ciudadanía lo que va a representar con su voto es un apruebo o rechazo también al gobierno, y el gobierno no ha ido bien, ha cometido errores, sigue cometiendo errores, se está desbordando con la delincuencia, la inflación está descontrolada, y ambos elementos en conjunto, en todos los gobiernos del mundo, son una bomba que te termina liquidando. Entonces va a ser muy difícil poder revertir esta sensación negativa de la convención, porque estas 2 semanas la convención, parafraseando al ministro Mañalich, no se van a volver buenas personas, digamos. Van a seguir cometiendo errores, van a seguir defendiendo el activismo o las causas particulares de ciertos grupos más chicos, en vez de estar pensando en lo que el país requiere. Eso no va a cambiar, no va a cambiar los últimos 9 meses, no tiene por qué cambiar las últimas 2 semanas. Entonces va a ser muy complicado en el poder proyectar un escenario. Yo creo que va a ser apretado, pero no me atrevo a decir apretado para qué lado. Mauricio Campuzano, muchas gracias por habernos acompañado en este especial Constituyente de Agricultura. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nosotros nos encontramos en otra edición del especial Constituyente. Que estén muy bien, chao.